Hola, bienvenidos a este video acerca del producto de la expresión génica que son las proteínas. Y bueno, este apartado es muy interesante porque integra todo lo que hemos visto en el curso de genética y biología molecular, como vamos a ver. Y comenzamos con la descripción que hizo Archibald Garrod. Él describió que había enfermedades que eran heredadas y a estas le llamó errores innatos del metabolismo. La enfermedad que describiremos como ejemplo es la alcaptonuria. En esta enfermedad se observa una acumulación de un pigmento que después se describiría como alcaptón o ácido homogentísico en diferentes tipos de tejido cartilaginoso, como puede ser aquí los labios, las orejas, incluso alrededor de los ojos o dentro de los ojos algunas manchas y la orina de color oscura. Garrod observó que se acumulaba casos de esta enfermedad dentro de algunas familias, principalmente cuando algunos de los padres eran parientes entre sí, es decir, había consanguinidad o endogamia, y pues entonces el hecho de que se agregaran en las familias, pues hablaba de una herencia o que estaba involucrado en material genético que en ese sentido estaría contribuyendo al metabolismo, porque este efecto también lo relacionó con la deficiencia de una enzima que al parecer no estaba funcionando bien y eso en este caso ocasionaba la acumulación de algún sustrato en el cuerpo, que es lo que estamos viendo en las imágenes. Él lo describió como que había ciertos factores que determinaban algunos fermentos. Nosotros actualmente describiríamos a los factores como que algunos genes que están relacionados con alguna enzima y eso afecta alguna ruta metabólica. De hecho, aquí ya las tenemos un poco mejor ya descritas, varias de estas rutas metabólicas que están de alguna manera ligadas para algunos aminoácidos, donde vemos que la alcaptonuria es debida a la ausencia o la inactividad de la enzima ácido homogentísico oxidasa y que ocasiona o explica la enfermedad, pero pues hay algunas otras relacionadas en esta ruta metabólica como la fenilalanina hidroxilasa que metaboliza la fenilalanina en tirosina y ocasiona fenilcetonuria que veremos con más profundidad en otro apartado. El albinismo por la modificación del metabolismo de la tirosina que también puede ocasionar la tirosinemia. En fin, esta fue la conclusión a la que llegó, que había una relación entre los genes y las enzimas que, que están involucradas en algunas rutas metabólicas y ocasionan estas enfermedades genéticas o enfermedades heredadas. Eventualmente en 1940, Beadle and Tatum describieron o pudieron aislar y caracterizar mutaciones nutricionales. En Neurospora crassa tenían algunos cultivos donde inducían las mutaciones mediante rayos X o radiación de luz ultravioleta a 260 nanómetros, que como sabemos en esa longitud de onda el DNA absorbe más luz en sus anillos de las bases nitrogenadas, es decir, y esa absorción de energía hace que se generen mutaciones. Ellos utilizaban un medio cultivo de esta neurospora que sabíamos que sabían que eran capaces de crecer en un medio mínimo. Al ponerlas en un medio completo, después de la radiación o de la inducción a las mutaciones y volverlas a cambiar a un medio mínimo si ya no había crecimiento, es que se generó una mutación. Una vez que se obtenía esta cepa mutada que ya no podía crecer en medio mínimo, cuando antes sí lo hacía, pues nos lleva al siguiente paso, que es tratar de definir cuál fue la ruta metabólica que se vio afectada. Para eso se ponía el medio o la cepa
en diferentes tipos de medios. Un medio mínimo donde sabíamos que no iba a crecer, como ya se había visto, pero otro donde se le adicionaban vitaminas, purinas y pirimidinas y aminoácidos. Y como vemos en este caso, en el único donde creció es cuando se le adicionan aminoácidos. Esto nos indica que la ruta que fue afectada fue una ruta metabólica involucrada en la síntesis o el metabolismo de los aminoácidos, de manera que cuando se le adicionan es que es capaz de vivir, pero acá cuando se le adicionan, pues como no es la ruta afectada, por eso aquí no sobreviven. Después faltaría hacer un paso posterior para definir exactamente qué ruta metabólica o qué aminoácido fue involucrado en la ruta metabólica, y para eso pues se pone en un medio mínimo, pero adicionado con cada uno de los 20 aminoácidos, y en el aminoácido que crezca o donde se le suplementó ese aminoácido, pues nos dice exactamente qué parte de la ruta metabólica o qué aminoácido estaría afectado. De ahí se estableció una teoría llamada un gen, una enzima, que de hecho fue evolucionando porque se vio que no todas las proteínas son enzimas. Entonces se describió una hipótesis un poco más específica, donde se plantea que los genes codifican más bien proteínas, recordando que una proteína pues es una forma funcional de un polipéptido. Sin embargo, muchos polipéptidos o muchos genes codifican un polipéptido, pero la forma funcional, es decir, que sería lo que llamamos proteína, requiere la interacción de varios péptidos que incluso están codificados por varios genes, y se delimitó mejor esta hipótesis describiéndola como un gen que codificaría una cadena polipeptídica. Y yo no sé dónde va a parar esto, porque ahora lo que estamos viendo es de que hay RNA que antes pensamos que nada más tenía las funciones de ser parte de los ribosomas, como el RNA mensajero o como RNA de transferencia. Pues se ha visto que hay lo que llamamos ribosimas, es decir, RNA que realiza funciones para catalizar reacciones químicas, de manera que eventualmente se podría especificar aún más esta teoría donde ya no nada más se incluyan a cadenas polipeptídicas, sino los RNAs que ya tienen funciones. Pero bueno, nos quedamos con la última aceptada, que es un gen que codifica cadenas polipeptídicas. Y como ejemplo de una enfermedad genética o enfermedad hereditaria, donde el material genético ocasiona que se genere una patología, tenemos a la anemia falciforme, que se presenta por ser la primera enfermedad genética en ser descrita o detallada a nivel molecular. Para tener ese panorama de esta enfermedad, vemos que hay dos tipos de hemoglobina. La normal es la A, pero la que ocasiona la anemia falciforme es la hemoglobina S. Esta hemoglobina S ocasiona que los eritrocitos, en vez de tener esta forma bicóncava, tenga esta forma como de media luna, y la presencia de estos dos alelos ocasiona que haya tres genotipos diferentes. Lo normal es ser homocigotos para la hemoglobina A, pero ya se generarían heterocigotos que presentarían una anemia hemolítica leve, que no compromete en general la vida ni la reproducción, pero sí que tienen algunas molestias, y los homocigotos para la hemoglobina S que sí estarían sometidos a un proceso de selección y morirían, debido a que esta forma de eritrocitos hace que sean más susceptibles a ser destruidos por el vaso, además que su capacidad para transportar el oxígeno pues es mucho menor. El hecho de que se encuentren en alta prevalencia en algunos países pues ha hecho pensar que es porque tiene una función. De hecho, tiene una función a nivel evolutivo o selectivo para el humano, ya que se ha visto que tiene una alta frecuencia esta hemoglobina en algunas regiones o países donde hay una alta frecuencia de malaria, y se ha establecido que este alelo, o tal vez la forma de estos eritrocitos,
de alguna manera afecta la reproducción de la malaria y estos individuos los heterocigotos estarían protegidos o tendrían una ventaja selectiva. Los normales en este ambiente donde hay alta prevalencia de malaria, pues se morirían de malaria más fácilmente, los homocigotos se morirían más fácilmente de una anemia y los que resultarían con una ventaja selectiva serían los heterocigotos. A esto le llamamos un equilibrio selectivo y es lo que explica que con el tiempo este alelo que parece desventajoso no se haya eliminado por proceso de selección natural y que todavía se observe inclusive en altas frecuencias en algunas regiones por el medio ambiente que ya mencionamos. Muy bien, la manera en que se caracterizó esta enfermedad fue mediante la técnica de la huella molecular. En un inicio, pues se extrajo la hemoglobina y se sometió a un proceso de electroforesis en un gel de almidón, donde este sería el origen, se somete al campo eléctrico, migra la molécula y vemos que tienen una capacidad de migrar diferente la hemoglobina S respecto a la hemoglobina normal, lo que nos permite separar a estos dos tipos de hemoglobina. En un paso molecular, que es lo que se llama ya tal cual huella molecular, se fragmenta mediante un proceso enzimático, se fragmenta el péptido y después se somete a una electroforesis en diferentes direcciones. Actualmente a esa técnica se le conoce como de campos pulsados. El punto es que cuando va migrando la molécula, si la ponemos, digamos, en el centro de aquí de una superficie de soporte y se aplica la electroforesis para los dos fragmentos de proteína, la S y la A, en diferentes direcciones, pero al mismo tiempo lo que vamos a ver es que todos los fragmentos van a ir migrando y los que tengan la misma carga y el mismo tamaño, pues van a tener un mismo comportamiento en uno y otro péptidos o los derivados de estas hemoglobina A y la hemoglobina S. Pero para el fragmento que contenga un cambio, ese se va a comportar de manera diferente. De hecho, es lo que estamos viendo aquí. Este fragmento que está aquí en rojo se ve para la hemoglobina S en la parte superior respecto a mientras en la hemoglobina A está en la parte inferior. Ya analizando nada más este fragmento, es decir, viendo la secuencia de aminoácidos que constituyen este fragmento, se notó que la diferencia que al fin de cuentas explica a la hemoglobina S o lo que genera este tipo de hemoglobina es una diferencia en el aminoácido 6 que cambia de ácido glutámico a valina. Entonces se pudo aquí caracterizar en forma más profunda esta enfermedad gracias a esta técnica. De hecho, este cambio, gracias al conocimiento de colinaridad que ya vimos en el apartado del código genético, nos permite predecir que un cambio en el aminoácido pues va a tener una relación con un cambio en el ADN. Es decir, que hay una mutación en el material genético que tendría que generarse para explicar un cambio en el aminoácido, y esto es lo que llamamos una colinaridad o una relación colineal para explicar los cambios. De nuevo, cualquier cambio que veamos en los aminoácidos, pues va a estar reflejado en el ADN. En el siguiente apartado vamos a ver los niveles de estructura de las proteínas, que esto pues ya lo vieron ustedes en bioquímica. El nivel más sencillo es la secuencia de aminoácidos, que define la estructura. El segundo es que esos aminoácidos pues presentan dos tipos de conformaciones espaciales en estas proteínas o péptidos, formando lo que se denomina las hojas plegadas beta o hélices alfa. Por otro lado, tenemos
que ya esta secuencia de aminoácidos, esta conformación espacial, a un tercer nivel define la estructura tridimensional. Y además de estos dos tipos de plegamiento, va a ser muy importante para definir esta estructura tridimensional los enlaces covalentes disulfuro, recordando que hay aminoácidos que presentan azufre, como es la metionina y cisteína, que interaccionan entre sí formando enlaces covalentes y que van a ser importantes para definir esa estructura tridimensional, además de los grupos R de los aminoácidos, ya que sabemos que hay hidrofóbicos, hidrofílicos, ácidos y básicos, pero en particular estos dos van a ser muy importantes para definir esa estructura tridimensional. Y por último, en el cuarto nivel tenemos que las proteínas, es decir, las formas funcionales de los polipéptidos pueden estar formados por varios péptidos individuales, como es el caso de la hemoglobina, que tiene dos cadenas alfa y dos beta, y entonces esta unión de varios péptidos para formar una proteína funcional, que sería la hemoglobina, nos habla de ese cuarto nivel que se describe aquí como proteínas oligoméricas. Una vez que sea sintetizado el polipéptido, es necesario que éste sufra algunas modificaciones para que se convierta en una proteína funcional. A estos cambios o modificaciones se le llaman modificaciones post-traduccionales y nos hablan de un proceso de maduración que involucra cambios como eliminación o modificación de algunos aminoácidos en el extremo N-terminal. Se pueden modificar algunos aminoácidos concretos por procesos bioquímicos como son la acetilación, metilación, fosforilación o glicosilación, que es lo que se describe en el punto 3 como que se añaden carbohidratos. También es posible que las cadenas polipeptídicas se recorten y dentro de esos recortes es común que se elimine la secuencia señal. Para que todo esto quede más claro, por un lado voy a recordar un video sobre la vida de una proteína, donde vemos cómo, pues en primer lugar se sintetiza un RNA dentro del núcleo mediante la transcripción que ya vimos, y ese RNA va a ser ese va a ser traducido en ribosomas, ya sea en el citoplasma o, como vemos aquí, unidos al retículo endoplásmico rugoso. Se sintetiza la proteína y vemos cómo ya se elimina en este lugar la secuencia señal. También sufre plegamiento, es decir, cambia su estructura tridimensional, va madurando en este proceso de migración por medio de vesículas, es que cambia del retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi. Este tiene pues sus tres caras y aquí hay una serie de enzimas que están representadas por estos como hilitos color verde y van haciendo estas modificaciones bioquímicas que mencionaba, acetilaciones, glicosilaciones, sulfataciones, fosforilaciones, para ir madurando precisamente al polipéptido y se convierte en esa proteína madura y funcional. Vemos aquí en una vesícula de secreción, donde en el caso de una hormona, por ejemplo, puede o debe de salir para llegar al sitio donde va a realizar su función. Se está formando aquí una vesícula endocítica, donde la lleva el aparato digestivo celular, que son los lisosomas, y se degrade por todas las enzimas hidrolíticas que contiene. Muy bien. Para comprender también más sobre lo que es la secuencia señal, vamos a ver este otro video donde sabemos que se da la traducción y ya la proteína pues tiene que llegar al lugar donde va a funcionar. Vemos aquí como después de un plegamiento, una proteína que funciona en el núcleo, como puede ser una histona, pues se regresa a ese sitio, al núcleo. Si fueran enzimas que van al interior de un peroxisoma, pues tienen afinidad físico-química por ese lugar. Una parte fundamental de esa afinidad
es la secuencia señal que vemos aquí en un color azul, que puede ser específica para un organelo o para un sitio específico dentro del organelo, como es en este caso la mitocondria, en la matriz mitocondrial o en las membranas. O como en este caso, donde vemos que cambia la secuencia señal y hace que la proteína vaya al interior de un cloroplasto, ya sea en las membranas, en la parte interna, en fin. Pero vemos aquí lo que fue la función de esa secuencia señal, para ver también todavía con más detalle este proceso desde que se sintetiza y cómo puede funcionar y puede interactuar esa secuencia señal con algunas membranas. Vemos este otro video donde se realiza la traducción. Aquí ya se ve de manera muy específica la secuencia de señal en el extremo N-terminal, pero esta interacción con el retículo endoplásmico rugoso depende de la participación de algunos otros factores como receptores o algunas otras proteínas de unión a la secuencia señal, que incluso detienen la traducción para que ya haya una interacción directa entre el ribosoma con la membrana a través de canales y se sintetiza al interior del retículo endoplásmico ya toda la proteína o el péptido que se está sintetizando. Vemos aquí ya la función de algunas enzimas que van a cortar la secuencia señal, como veíamos dentro de las modificaciones posttraduccionales, y ya puede continuar hacia su destino. Uno de esos cambios que son importantes es el doblamiento, el plegamiento de las proteínas. Aquí vemos un tipo de secuencia señal diferente, donde la proteína que reconoce la secuencia señal, pues la reconoce, ya no está en el extremo N-terminal, sino está en la parte media. También se detiene la traducción, existe esta interacción con los canales, y ahora vemos que lo que va a seguir sintetizándose va a ser de la mitad hacia adelante después de esta secuencia señal, pero el hecho de que se haya realizado de esta manera y que haya la interacción de una parte intermedia del péptido con la membrana va a ocasionar que quede inmersa la membrana, la proteína dentro de la membrana, dado que en este caso esa es su función. Entonces creo que con esto queda aún más claro estos conceptos tanto de las modificaciones, las que se recortan algunas proteínas y se eliminan las secuencias señales. Por último, dentro de estas modificaciones existe interacción entre algunas cadenas polipeptídicas para formar lo que llamábamos las proteínas oligoméricas, y también pueden interactuar algunos otros metales, como en el caso de la hemoglobina, que interactuó con el hierro para realizar su función. Bueno, otras de las modificaciones que sufren las proteínas y que requieren para que lleguen a esa funcionalidad es el plegamiento, y hay algunas estructuras como son los chaperones que ayudan a que esto se realice adecuadamente. Entonces, esa sería la función de los chaperones. También tenemos la función de las ubiquitinas, que pueden reconocer algunas proteínas que cuando no están bien plegadas o no adquieren esa estructura tridimensional que requieren para eventualmente ser funcionales, la acompañan a los llamados proteosomas, y estos complejos pues van a desintegrar a las proteínas para que se reciclen esos aminoácidos. Entonces, esa sería la función, llevar a las proteínas a ser destruidas cuando están mal plegadas, llevándolas a los proteosomas, que como tal hidrolizan a las proteínas. Sobre la importancia del plegamiento se comenta unos ejemplos interesantes en la lectura del libro,
que son el caso de las vacas locas, que se atribuyen a los llamados priones, que son proteínas alteradas y que ocasionan diferentes tipos de enfermedades por alteraciones al tejido neuronal. En particular se genera un tipo de cambios que lo hacen esponjoso y que incluso pueden transmitirse al humano cuando éste consume carne con priones. Al final, los priones no son otra cosa que proteínas que cambian su conformación tridimensional, como vemos aquí, descrito como proteínas alteradas, y pues lógicamente van a traer consigo problemas cognitivos, como aquí la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que nos da esta apariencia esponjosa al interior del cerebro. Y también, de hecho, son características este mal plegamiento, caracteriza algunas otras enfermedades como Alzheimer, Parkinson y Huntington, que veremos eventualmente en el curso en el siguiente apartado. También tenemos este tema sobre los dominios proteicos, que también se describen como dominios funcionales. Y como referencia tenemos al receptor de LDL, que está perfectamente caracterizado, todo el gen, que contiene 18 exones, pero aquí lo interesante es de que cada uno de sus exones, que eventualmente son parte de la proteína, hay agrupaciones que realizan funciones particulares. Como vemos que del exón 2 al 6 codifican el sitio de unión al colesterol. Aquí esto representa a este receptor, pero una parte del receptor es la que interactúa directamente con el LDL, y dentro del gen pues hay una parte específica que son exones que van a codificar esa parte de la proteína. Lo que estamos viendo es de que hay agrupamientos que dan la funcionalidad aparte de la proteína. Aquí tenemos que la secuencia de señal está específicamente en el exón 1, que, bueno, aquí tenemos otro grupo que codifica una región homóloga a un factor de crecimiento epidérmico, que es lo que significan estas siglas. Otra parte de la proteína que es importante para que se ancle el receptor a la membrana, como lo vimos anteriormente en el video anterior, donde se une una proteína a una membrana, sitio de unión del carbohidrato, o secuencias que son importantes para el transporte citoplasmático. De hecho, aquí la figura representa todo el ciclo de vida de estos receptores, desde que se sintetizan, cómo se transportan al aparato del Golgi, sufren las modificaciones y llegan a la membrana plasmática, donde van a realizar la función que conocemos, de unirse al LDL, y después, mediante un tipo de endosomas particulares, va a integrar a ese LDL al interior del citoplasma para llevarlo a los lisosomas, donde se va a degradar y pues se va a formar colesterol para otras funciones. Con esto termino este apartado y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Gracias.